buenas amigos y amigas. Bueno, hoy el vídeo va de miras de punto rojo. Aquí las tenemos una de cada clase que ahora os enseñaré, ¿vale? Antes de empezar, quiero daros unos consejos, quien quiera cogerlos, si no, claro, es mi opinión. Porque veo muchas preguntas y demás. Bueno, vamos a ver. El tema de cómo se pone un visor. Hay que tener mucho cuidado cuando se pone un visor. No es solo ponerlo encima del rifle y nada más. No, porque voy a decir una cosa. Mucha gente cuando aprieta los tornillos, lo que hace es que aprieta demasiado. Me refiero a los tornillos que cogen lo que es el tubo. Aprietan demasiado y rompen lo que es el tubo, lo revientan de tanto apretar, y no tiene que estar tan apretado. Tiene que estar apretado, pero no tanto, porque ya me lo han dicho que ha pasado, han apretado demasiado. Y después también, por ejemplo, mucha gente también se confunde con los rifles del 4,5. Que quieren que tengan precisión, que es del 4,5 y tiene que tener precisión. Vale, estoy de acuerdo. Pero los rifles que hoy en día están en el mercado están entre 20 y 24 julios. ¿Qué pasa? Si tú le metes un balín del 4,5 a un rifle que tenga 24 julios, sí, de cerca a 15 metros te va a ir bien. Porque tampoco da tiempo que se desvíe el balín. Pero a más distancia, a 25 metros, ese balín ya no va a ir bien, por la turbulencia que hace la potencia del aire por el cañón. Y como pesa tan poquito, pues lo desvía. Entonces, la gente que le guste el 4,5, para precisión y todo eso, tener en cuenta que los rifles tienen que tener entre unos 14 o 16 julios. Incluso menos, incluso menos. Pero no pasar de 16 julios, porque si no es demasiada potencia para ese rifle. Los 24 julios vienen bien para el 5,5, pero para menos no. Bueno, y ahora se me han olvidado algunas cosas también que quería deciros, pero bueno, es lo que hay, que yo no soy ningún profesional en esto. Y perdonad también si me corto al hablar, es que ya os digo que no soy ningún profesional para estar delante de una cámara ni nada. Me explico lo mejor que puedo y ya está. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos este visor de punto rojo. ¿Lo veis? Y aquí tenemos otro modelo. Aquí tenemos otro modelo. Vamos a ver, os voy a explicar una cosa. A mí, personalmente, me gusta más este modelo. Os voy a decir por qué. Este tiene un punto rojo nada más. Y aquí arriba tiene la ruleta para darle más intensidad o menos intensidad, pero que es lo que hay, un punto rojo y nada más. Sin embargo, puedes cambiar las retículas de formas en círculo, en punto rojo, en una flechita, en diferentes formas. Tenemos aquí abajo para cambiar. Y aquí arriba también, lo que tiene es que tiene 3 colores. Tiene el azul, el rojo y en verde. Ah, se me olvidaba, en verde. Bueno, ahora vamos a ver. Estos visores, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven? Para lo que queráis vosotros, claro. Bueno, vamos a ver. Esta clase de visores, donde más se usan, es en rifles de cacería, en rifles militares y también en airsoft. Se utilizan muchísimo. Porque, ¿qué pasa? Son visores de tiro rápido.
No tienes que estar apuntando ahí por la mira abierta, no, aquí solo te regula el punto o la crucecita, como quieras. En este, por ejemplo, crucecita sí que tiene también. En este el punto rojo. Y el tiro pues es más rápido. Por eso muchos cazadores pues lo utilizan, para no estar apuntando y viendo todo. Porque esto no sirve para precisión, quitarlos de la cabeza. Esto es para divertirse en el tema del rifle de aire comprimido, como nosotros. Y ya os digo, esto es más táctico que otra cosa. Escoger, apuntar y disparar. Poner el punto en el medio y a disparar. Pero claro, a cortas distancias, porque esto no tiene aumentos. Bueno, sé que hay otro modelo parecido a este, que tiene 2 o 3 aumentos, nada más. Que eso no es nada. 2 o 3 aumentos que hay, para nada. Ya os digo, esto para apuntar así a lo lejos, que tenga buena vista, pues para disparar a latas y botes y cosas así, vale, pero cosas pequeñas no, Cosas pequeñas, por ejemplo, a 25 o 30 metros, cosas muy pequeñitas no, porque no las vais a ver, por muy buena vista que tengáis. Y nada, no tengo nada más que deciros. Lo probaremos en el campo y veréis cómo funciona esto. Pues nada, nos vemos en el campo. Hasta luego. Bueno, ya estamos aquí para hacer la prueba de las miras de punto rojo. Voy a hacer la prueba disparándole a unas latas de cerveza. La tengo puesta a 40 metros. Se ven muy pequeñitos, porque como sabéis, no tienen aumentos. Pero bueno, los que tengo yo, hay otros que sí que tienen, pero los que tengo yo no tienen aumentos. Son punto rojo y nada más. Ahora os enseño todo esto. Mirad, aquí detrás de la hierba tengo los 40 metros. Más para allá pues tengo más, pero con las miras estas no puedo hacer otra cosa. Mirad, ahora voy a disparar. ¿Veis? A estas latas. Bueno, pues vamos para allá y lo preparamos todo ya. Bueno, la primera mira que voy a usar es esta grandota. Vamos a decirle la A. No voy a decir nombre. Bueno, vamos a probar. A ver, ya os digo, se ve muy pequeñito, pero es para lo que vale esto, no tiene aumentos, es para divertirse. Ya luego al final del vídeo os daré mi opinión personal de las miras estas. Bueno, pues vamos a empezar. No sé si he cargado el rifle. No. Voy a disparar a 3 y luego con la otra mira pues haré 3 más.
Bueno, la primera parte ya está. Ha ido bastante bien. Y es divertido, ¿eh? Es divertido. Bueno, pues ahora voy a cortar el vídeo y le voy a cambiar ya a la siguiente mira. Bueno, ya he cambiado a la otra mira. Os tengo que decir que esta a mí personalmente me gusta más. Ahora luego os explicaré el porqué. Bueno, pues vamos a empezar a disparar, a ver, ¿qué pasa? Bueno, chicos, pues ya está. Ya habéis visto. La distancia eran 40 metros. Los podéis poner más lejos, pero claro, hay que tener vista para disparar más lejos y verlos bien, porque yo no los veo, porque ya os digo, solo veo el bote allá al final, un botecito pequeño y nada más. Porque ya os digo, esto no tiene aumentos. Solo hay que poner el punto rojo en el sitio y disparar, nada más. Bueno, te quería decir por qué me gusta más esta que esta. Bueno, pues resulta que esta solo tiene un punto rojo, nada más, con diferentes intensidades. Sin embargo, esta es más completa. Tiene el punto rojo, pero con diferentes hologramas de tiro. Quiero decir que tiene diferentes formas y aparte tiene diferentes colores. Tiene el rojo, el verde y el azul. Por eso digo que a mí me gusta más esta. Pero es lo que os digo yo, lo que os he dicho antes, que esto no es para hacer precisión, estas miras. Esto es para divertirse. Porque estas miras, no quiero ser pesado y volver a repetir las cosas, pero bueno, estas miras no están hechas para tiros de precisión. Estas miras están hechas, por ejemplo, para rifles de caza. También se usa mucho en airsoft, en rifles de asalto. Jugando en el airsoft se usa mucho en las réplicas. Pero para precisión no. Y para, si queréis poneros y divertiros vosotros con esta clase de rifles de aire comprimido, pues también las podéis poner. En vez de tirar con miras abiertas, pues tiráis con esto. Es divertido, de verdad, es divertido. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y que se suscribáis al canal y que compartáis el canal también con vuestros amigos, familiares y con quien sea. Así, a ver si cada vez somos más. Bueno, no tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado. Hasta pronto.